Bien, hoy para continuar con lo que estuvimos viendo la semana pasada, vamos a continuar trabajando con conjuntos numéricos. La semana pasada habíamos visto primero algunas cosas de los números naturales, que son los números que usamos para contar, el uno, el 2, el 3, etcétera. Después habíamos hablado de los números enteros, que incluyen a los naturales negativos, menos 3, menos 2, menos uno. El cero, que también es un número entero, el uno, el 2 y los naturales. Habíamos hablado también de los racionales, que son las fracciones de números enteros, son todas las fracciones de la forma P sobre Q, no me acuerdo qué letras habíamos usado, pero bueno, P sobre Q, con P y Q enteros y Q distinto de cero. También habíamos hablado de que existen números irracionales, que son aquellos que no se pueden escribir como fracciones. Por ejemplo, habíamos dicho que raíz de 2, pi, son algunos de los números, el número son algunos de los números que pertenecen ahí, pero hay infinitos números irracionales. Y bueno, también habíamos hablado un poco de conjuntos, habíamos dibujado diagramas de Venn. Si uno quiere dibujar diagramas de Venn en este caso, lo que tendríamos sería el conjunto de los números naturales, que está contenido en el conjunto de los números enteros, es decir, todo número natural es un número entero, pero hay números enteros que no son naturales, como el -7, y a su vez los números enteros están contenidos en los números racionales, que son las fracciones, pero no toda fracción es un número entero. Y por otro lado tenemos los irracionales. Y si miramos la unión, habíamos hablado también de unión de conjunto la semana pasada, la unión de los irracionales con los racionales, eso me da lo que llamamos el conjunto de los números reales, que por lo pronto es con lo que nos vamos a quedar en este curso, si bien existe otro conjunto numérico más grande, que es el conjunto de los números complejos, que seguramente lo verán más adelante. Nosotros, en cuanto a conjuntos numéricos, vamos a llegar hasta acá, hasta los números reales, que los números reales en general es con lo que se trabaja en las escuelas. Por lo general, también lo que sucede es que uno puede representar los números reales en una recta, en la recta de los números reales, y lo que va a pasar, a diferencia de cuando teníamos números naturales o los enteros, que eran ciertos casos puntuales que iban separados uno del otro, en el caso de los números reales, la recta está completa, no tiene ningún hueco. Cualquier punto de la recta representa algún número real. Muchas veces a los números reales los vamos a anotar con letras, X, Y, Z, y como les digo, son los números con los cuales generalmente se termina trabajando en la escuela. Pero nos van a importar de los números reales dos operaciones puntuales, que son la suma y el producto, y dos números puntuales también, que son el cero y el uno. Esto simplemente se los cuento para que sepan que existe, pero no es algo que tienen que saber, que es que esto es un cuerpo. Simplemente para que lo tengan en la mente si en algún momento se les cruza algo por los ojos, algún libro, algún artículo o algo, y habla del cuerpo, los números reales, se refiere a pensar en los números reales con sus operaciones y con el cero y con el uno. Que, como ustedes deben saber, estas operaciones en números reales tienen una serie de propiedades que, por ejemplo, son la conmutativa. ¿Qué me dice la propiedad conmutativa? Que si yo sumo x más y,
Eso es lo mismo que sumar y más x, es decir, que el orden de la suma no altera el resultado. Y lo mismo con la multiplicación. Si yo multiplico x por y, eso es lo mismo que hacer y por x. Otra propiedad importante es la propiedad asociativa, que me dice que si yo tengo una suma de varios factores, de varios términos, podría, por ejemplo, hacer x más y después sumarle z, o podría hacer primero y más z y después sumarle x. Entonces, si tengo muchas operaciones de suma, el orden en el cual haga las sumas no interfiere en el resultado. Y lo mismo con el producto. El producto también es asociativo. Puedo hacer x por y después multiplicar z, o puedo hacer y por z y después multiplicar por x. Otra propiedad que tienen los números reales es lo que se llaman los elementos neutros, que justamente son los dos elementos destacados que pusimos ahí arriba. Los neutros son, para la suma es el 0 y para el producto es el 1. ¿Y qué significa ser un neutro? Que si vos a cualquier número le sumás 0, te da el mismo número, x, o si le multiplicás por 1, te da el mismo número, x. O sea que el 0 y el 1 son neutros porque al sumar por 0 no alteras el resultado, o a multiplicar por 1 no alteras el resultado. Son el neutro de la suma y el neutro del producto, cada uno con su operación. Además, otra cosa que sucede es que cada número tiene su inverso. En cuanto a la suma, lo que sería el inverso aditivo, lo denotamos con menos x, el opuesto de x, que es un número que yo cuando se lo sumo a x, su resultado es 0. Y en cuanto a la multiplicación, hay una pequeña distinción, que es que para poder tener un inverso multiplicativo, necesitamos que x sea distinto de 0. Si x es distinto de 0, hay un número que es el inverso multiplicativo, que lo denotamos con x a la menos 1, que cuando yo hago x por x a la menos 1, el resultado es 1. Y además hay otra propiedad que lo que hace es combinar la suma con el producto, que es la propiedad distributiva, que me dice que si yo tengo a un número x multiplicando a una suma, puedo distribuir, esto es la famosa, cuando uno distribuye que hace como liñitas para ir haciéndolo sin meter la pata, distribuimos la multiplicación respecto de la suma y eso me da x por y más x por z. Y este es un poco el conjunto de propiedades que me permite trabajar con los números reales sin meter la pata. Si uno tiene en cuenta estas propiedades, las conoce, las sabe usar, es muy difícil que meta la pata en algún lado. Además, todas estas propiedades me permiten definir la resta y la división. En principio yo solo tengo suma y producto con todas esas propiedades. Si yo quiero definir la resta entre dos números, x menos y, eso se define como x
más el opuesto de y. O sea, si yo tengo dos números, x e y quiero restarlos, la resta es sumar el opuesto. Entonces, a partir de la suma se define la resta y también la división. Si yo quiero dividir x dividido y, eso es x multiplicado por el inverso multiplicativo de y. ¿Sí? Para esto necesitamos que y sea distinto de cero, porque si no, no existe el inverso multiplicativo. Bien, en esta primera parte de la clase de hoy vamos a recordar muchas otras operaciones que se hacen con números reales, ¿sí? Así que cualquier cosa me van frenando, me preguntan cualquier cosa que no se entienda. Otra operación que se hace con números reales es la potenciación, que siempre me confundo, no sé bien cómo se escribe, pero creo que sería así, potenciación, que es, vieron que la multiplicación es como una suma repetida, la potenciación es una multiplicación repetida. En general, cuando queremos tomar potencias de un número, es algo que, Brian, lo de la división, sí, lo de la división, lo que digo es que, en principio la división no existe, solo tenemos una suma y una multiplicación que tienen ciertas propiedades. Si vos querés dividir, ¿cómo se define la división? Si vos quisieras hacer, por ejemplo, 5 dividido 8, esa división, para hacerla, esto es 5 por el inverso multiplicativo, oh, me quedó todo muy junto, vamos a hacerlo acá que la i no molesta. Si vos quisieras hacer 5 dividido 8, esto es 5 por el inverso multiplicativo de 8. O sea, en principio, la división no existe, solo existe la suma y la multiplicación. A la división la definimos como multiplicar por el inverso multiplicativo. ¿Sí? Entonces simplemente es eso, porque esta división en principio no está definida, pero esta multiplicación sí está definida. Y este número, el inverso de 8, también está definido. Entonces simplemente es eso, es recordar de dónde viene la división, que la división simplemente es multiplicar por el inverso multiplicativo de un número. No sé si aclaré o confundí más. Bárbaro, perfecto. La potencia es, en este caso, si n es un número natural para no meter la pata, si n es un número natural, la potencia es multiplicar a ese número por sí mismo muchas veces. Acá lo que tengo es n factores. ¿Sí? Por ejemplo, si fuera x al cubo es x por x por x. O sea que tengo tres factores. Multiplico a x por sí mismo dos, o sea, dos veces, por las dudas, que eso a veces es una confusión general. O sea, hay tres factores
Pero fíjense que multiplicaciones hay dos nomás. Entonces tengan cuidado con eso, que a veces uno se confunde. La potencia es multiplicar a x por sí mismo una cierta cantidad de factores. Y eh, por lo general, x a la 1 es tener un solo factor, o sea que x a la 1 es x. Y también por convención, que tampoco sé cómo se escribe convención, no sé si será con C o con S, por convención, x a la 0 es 1, si x es distinto de 0. ¿Sí? 0 a la 0, como habrán visto alguna vez, 0 a la 0 es una indeterminación. Esta no tiene un resultado determinado. Bien, entonces, cualquier número, ¿sí? Cualquier número que le vemos a la 0, 7 a la 0, por ejemplo, o pi a la 0, o -1 a la 0, cualquier número que le vemos a la 0, distinto de 0, su resultado es 1. Cualquier número que le vemos a la 1, el resultado es el mismo número. Y la pregunta que surge es, yo estoy tomando acá potencias naturales, es decir, números naturales que son positivos, 1, 2, 3, etc. La pregunta que surge es, ¿qué sucede si tengo una potencia negativa? Si yo tuviera, por ejemplo, el 7 elevado a la -3. Si uno tiene una potencia negativa, lo que se hace, o lo que me indica el hecho de que la potencia sea negativa, es que tengo un séptimo al cubo. De alguna manera, acá abajo del 7 hay un 1, 7 sobre 1, 7 enteros. Lo que hace la potencia negativa es darme vuelta a la fracción. ¿De eso se acuerdan? Si no, cualquier cosa me dicen. Y esto me daría 1 al cubo dividido 7 al cubo. La potencia se distribuye en la multiplicación y en la división. Y bueno, esto me daría 1 sobre 7 al cubo, que no sé cuánto es. 7 por 7, 49, por 7. Sería como 50 por 7 menos 7. 50 por 7 es 350. 343. Lo estoy haciendo mentalmente, así que puede estar mal. Pero, o seguramente está mal. Pero bueno, eso es lo que me dio con mi cerebro. Ahora, si voy a hacer una más fácil para no meter la pata. Por ejemplo, ¿qué pasa si tenemos 2 quintos a la -2? Si tengo una fracción, acá era un número entero, entonces el 1 de abajo es como que está eh, tácito. Si tengo una fracción, ahí sí es como más obvio que al estar elevado a un número negativo se da vuelta la fracción, entonces el 2 quintos pasa a ser 5 medios, ¿sí? Y luego me queda 5 al cuadrado sobre 2 al cuadrado, o sea, 25 cuartos. Entonces, si la potencia es negativa, lo que sucede es que la base se invierte. ¿Qué cosa es la base? Que eso no lo dije. Por lo general, cuando tenemos una potencia,
x a la n, a este número que está acá abajo lo llamamos base, y al número que está acá arriba lo llamamos potencia o exponente. Entonces, si el exponente es negativo, lo que me va a indicar es que voy a dar vuelta a la base para que la potencia pase a ser positiva. ¿Sí? Si tenemos x a la menos n, eso es igual a 1 sobre x a la n. Y como probablemente recuerden, tiene un montón de propiedades la potencia que te permite hacer cuentas. Por ejemplo, lo que dije hace un ratito, si uno tiene un producto o una división elevados a una potencia, la potencia se distribuye. X a la n por y a la n. Eso no pasa con las sumas y las restas, solo pasa con la multiplicación y la división. X sobre y a la n es igual a x a la n sobre y a la n. ¿Qué otra propiedad tenemos? El producto de potencias de igual base, si tengo x a la n por x a la m, eso me da x a la n más m. ¿Se suman las potencias? Sí, cualquier cosa, si hay alguna que no se acuerdan, me avisan. La división de potencias de igual base, x a la n dividido x a la m, provoca que se resten los exponentes x a la n menos m. Y la última que nos falta es la famosa potencia de otra potencia, que es que tengamos x a la n todo a la m. Si tengo una potencia elevada a otra potencia, ahí se multiplican los exponentes x a la n por m. Y esas son un poco las propiedades de las potencias. ¿Y cuál es la operación inversa a la potenciación? Ahí aparece la radicación. Que la radicación, básicamente, ¿cuál es la idea? Si yo tengo un número natural, voy a decir que r es una raíz enésima de x si r a la n es igual a x. Y escribimos que r es igual a algo así. O sea, acá lo que busco, cuando busco raíces, no busco elevar al x a alguna potencia, sino que lo que busco es cuál es el número que cuando lo elevo a cierta potencia me da el x. ¿Sí? Entonces los casos más típicos son la raíz cuadrada o la raíz cúbica, donde el n vale 2 o vale 3. ¿Sí? Por ejemplo, podemos decir que 2 es una raíz cuadrada de 4, pues si yo hago 2 al cuadrado, el resultado es 4. ¿Sí? O también podríamos decir
que 5 es una raíz cúbica de 125, pues si hacemos 5 al cubo, 5 por 5, 25, por 5, 125. Ojo, porque también podemos decir que menos 2 es una raíz cuadrada de 4, porque menos 2 al cuadrado, cuando yo hago menos 2 por menos 2, menos por menos más, 2 por 2, 4, también me da 4. Por lo general, cuando tengamos raíces de índice par, va a ocurrir que vamos a tener alguna solución positiva y una solución negativa, y eh, por lo general, cuando estamos haciendo cuentas, la solución es la positiva, ¿sí? Es decir, vamos a escribirlo un poquito más prolijo. Si yo tengo este símbolo, escribamos primero como escribimos hoy con la potencia. Si yo tengo este símbolo, lo que está adentro de la raíz se llama radicando. Esto que en la potencia se llama potencia o exponente, en la radicación se llama índice, y el símbolo, este símbolo acá de la raíz, este símbolo que usamos para la raíz cuadrada o para la raíz enésima, se llama radical. Entonces, si o para raíces de índice par, vamos a considerar la raíz positiva como raíz principal. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Eso quiere decir que es cierto que 2 y menos 2 son raíces de 4, pero si te preguntan cuál es la raíz de 4, o si estás haciendo cálculos y tenés que calcular la raíz de 4, te quedás con el 2, ¿sí? Entonces tiene dos soluciones, una positiva y una negativa, pero la positiva es lo que se llama raíz principal. Cuando uno hace cuentas, si en algún momento te aparece raíz de 4, el resultado es 2. ¿Sí? O sea, es decir, lo anoto para que quede escrito. Es decir, tanto 2 y menos 2 son raíces de 4, pero el símbolo, raíz cuadrada de 4, es 2. Entonces, ambas son raíces porque cuando las elevas al cuadrado te dan el número buscado. 2 al cuadrado es 4 y menos 2 al cuadrado es 4. Pero ahora si la pregunta es al revés, ¿cuál es la raíz de 4? La raíz de 4 es 2. Eso no pasa con los índices impares, porque con los índices impares tenés una sola raíz real. Entonces, no hay ninguna dicotomía. La raíz cúbica, eso no pasa con índices impares. La raíz cúbica de 8 es 2,
y la raíz cúbica de -8 es -2, por ejemplo. Pero raíz cúbica de 8 tenés una sola solución real, que es el 2. No es que tenés una positiva y una negativa. Con las impares tenés una única solución real. El problema, como les digo, surge con las pares. ¿Por qué? Porque además lo otro que pasa es que si el índice es par, ¿cómo tiene que ser el radicando? Debe ser no negativo. Es decir, x tiene que ser mayor o igual a 0 para que exista raíz. ¿Sí? Las raíces de índice par necesitamos que el radicando sea mayor o igual a 0 para que exista alguna raíz. Bien.